Bueno, nuevamente empezamos con las clases. Nos habíamos quedado acá en los casos especiales, habíamos visto la ley de Hooke generalizada, ¿no? Las relaciones eh, de las deformaciones unitarias versus los esfuerzos y estas relaciones inversas, ¿no? Esfuerzos versus relaciones unitarias, deformaciones unitarias, quiero decir. Bueno, ahí están las relaciones esas. Y luego vamos a ver casos especiales, ¿no? Eh, un primer caso especial es en una dimensión. En una dimensión simplemente se consideran los esfuerzos normales sigma, ¿no? A lo largo de un eje, que puede ser el eje X, ¿no? O cualquier eje. Ustedes saben que los ejes son solo convencionales, ¿no? Los sistemas de referencia son convencionales. Así como la deformación unitaria correspondiente epsilon, ¿no? O sea, en una dimensión vamos a considerar solo los esfuerzos normales sigma y su correspondiente deformación unitaria, epsilon, ¿no? Y ya no le ponemos epsilon en sub x, nada, ni sigma sub x, ¿no? Solo que está en una dimensión, y ya obviamos eso. Las relaciones de ese esfuerzo de formación unitaria, la ecuación 1.14, son, ¿no? Sigma igual al módulo de la elasticidad por epsilon. Acá no se considera el efecto de Poisson, ¿no? Consideramos el mu o esta como una v igual a cero. Entonces, en los problemas unidimensionales, esta es la ley que gobierna, ¿ya? La relación entre los esfuerzos y la deformación unitaria es tan simple como eso, ¿no? El esfuerzo es igual a una constante E, que es el módulo de elasticidad o constante de Young, por la deformación unitaria epsilon. Esa es la ley de Hooke, ¿no? Que desde física lo hemos aprendido, como la deformación es igual a K por X, ¿no? Así nos han enseñado, más o menos. Dos dimensiones. En dos dimensiones los problemas se modelan como esfuerzo plano y deformación unitaria plana, ¿no? En dos dimensiones podemos modelar los problemas como esfuerzo plano y deformación unitaria plana. En el esfuerzo plano se supone que los esfuerzos se dan solo en el plano, ¿ya? Y el esfuerzo en la tercera dimensión no es cero, pues, ¿no? Y en la deformación unitaria plana, las deformaciones se dan en el plano y la deformación en el otro eje, en el tercer eje, ¿no? Generalmente vamos a decir en el eje Z, son cero. Esa es la diferencia entre esfuerzo plano y deformación unitaria plana. Por si acaso, ¿no? Ya cuando les dicen esfuerzo plano, se refiere de que los esfuerzos están dados en el plano. Y en el tercer eje, ese esfuerzo es cero, ¿no? Y deformación unitaria plana, y ahí las deformaciones se dan en el plano, y en el tercer eje, esas deformaciones se consideran igual a cero. Esfuerzo plano. Se dice que un cuerpo plano delgado sometido a una carga sobre su borde está en esfuerzo plano, ¿no? Se dice que un cuerpo plano delgado sometido a carga plana, o sea, está en el mismo plano también la carga, quiere decir, ¿no? Sobre su borde está en esfuerzo plano. Un ejemplo de esto es un anillo ajustado a presión sobre una flecha, ¿no? Figura 1.15. Aquí los esfuerzos sigma z, tau y sub z y tau x sub z se consideran iguales a cero, ¿no? Como les decía, en el esfuerzo plano, los esfuerzos en la tercera dimensión son ceros, ¿entienden? Todo está en el plano, o sea, hay solo esfuerzos. Si consideramos el eje z como el tercer eje, esos esfuerzos son cero. Entonces, las relaciones de la ley de Hooke, la ecuación 1.11 dan esto, ¿no? Entonces, miren, este es el modelito para el esfuerzo plano. Imagínense un anillo sometido a presión, ¿no? Un anillo delgado, la presión está ahí, haciendo un corte, ¿no? Entonces, en el eje, los esfuerzos en el eje Z, si este es el eje Z, los esfuerzos en el eje Z son cero, ¿no? Sigma sub Z igual a cero, tau X sub Z igual a cero, tau Y sub Z igual a cero. Muy bien. Entonces, en el esfuerzo plano, estas son las leyes, las relaciones, ¿no? Simplificando, por si acaso, ¿no? Simplificando. Simplificando de la ley de Hooke generalizada, obtenemos que E sub Y es igual a esto, ¿no? Menos mu ¿no? Por sigma sub X entre E más sigma sub Y entre E, ¿no? Y gamma X sub Y es igual a tau X sub Y sobre G. Igual, ya sabemos que G es esto, pues, ¿no? E entre 2 más 1 más B. Entonces, se convierte en esto también. Y epsilon sub Z, miren, acá en el esfuerzo plano, los esfuerzos
los esfuerzos en el tercer eje, en el eje Z, son ceros, pero puede ser, ¿no? Como vemos acá, epsilon sub Z no es cero, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque los esfuerzos en X y Y no son cero, pues, ¿no? En el esfuerzo plano estos no son ceros. Y ustedes saben de que por estos esfuerzos en el sentido transversal, o sea, en el eje Z, van a deformarlo. Entonces, la deformación unitaria en el eje Z no es cero, por si acaso. Y las relaciones inversas, ¿no? O sea, aquí estamos teniendo unas relaciones, unas ecuaciones que en función de los esfuerzos obtenemos las deformaciones unitarias. Y acá la inversa, ¿no? La inversa de esto. Tenemos los esfuerzos en función de las deformaciones unitarias. Entonces ahí están las ecuaciones 1.17 y 1.18. Pero si ustedes quieren, utilizan estas relaciones generales, ¿eh? No solo que acá estamos matando, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Sigma sub z, tau y sub z y tau x sub z. Entonces, esos son ceros, ¿no? Haciendo los ceros, simplificamos y nos queda esto que estamos viendo, por si acaso. Esto. Ahora, en la deformación unitaria plana, entonces en la deformación unitaria plana, las deformaciones en el eje, en el tercer eje, en el eje Z, vamos a decir, son ceros, ¿no? Entonces, si un cuerpo largo, dice plano, de sección transversal uniforme, está sometido a una carga transversal a lo largo de su longitud, figura 1.6, ¿no? Un espesor pequeño en el área cargada puede tratarse sometido a deformación unitaria plana. Aquí, epsilon sub z, gamma y sub z y gamma x sub z se consideran iguales a cero. El esfuerzo sigma sub z puede no ser cero en este caso. Las relaciones de esfuerzo de deformación se obtienen de las ecuaciones 1.15 y 1.14, ¿no? Y acá tenemos para la deformación unitaria plana, pero veamos primero cuál es el modelito. En el modelo de deformación unitaria plana, imagínense un tubo que está sometido a presión, ¿no? Un tubo que está sometido a presión. De ese tubo sacamos solo un pequeño anillo y podemos decir de que las deformaciones, si este es el eje Z, el eje del tubo, ¿no? Entonces la deformación en el eje Z, las deformaciones unitarias en el eje Z son cero, ¿no? Epsilon sub Z, 0, gamma y sub Z igual a 0, gamma x sub Z igual a 0, ¿no? Pero, sin embargo, el esfuerzo sigma, el esfuerzo sigma sub Z puede no ser cero, como en el otro caso, ¿no? La deformación unitaria en Z no es cero, por si acaso, ¿no? Sería cero siempre y cuando los esfuerzos tanto en X y en Y fueran ceros. Entonces, ya no estaría cargado, pues, ¿no? Si fuera ese el caso, no estaría cargado. Entonces, acá también sea ese caso, el esfuerzo en el eje Z puede no ser cero, ¿no? Las relaciones esfuerzo-deformación se obtienen de las mismas ecuaciones, de las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada. Se matan, pues, estos epsilon sub z, gamma y sub z, o sea, los igualas a cero y se simplifica, ¿no? Y tendríamos este sistema. Los cuerpos anisotrópicos, o sea, los anisotrópicos los isotrópicos son los que tienen, ¿no?, los mismos esfuerzos en las diversas direcciones, ¿no? Los anisotrópicos no serían lo contrario de eso, ¿no? Que tienen diferentes esfuerzos, diferente comportamiento de los esfuerzos en diferentes direcciones. Los cuerpos anisotrópicos con orientación uniforme pueden considerarse usando la matriz D apropiada para el material. La matriz D es la matriz del material, pues, ¿no? Habría que despejar esa matriz y tratarlo así. Acá solo vamos a tratar en el curso de cuerpos isotrópicos, por si acaso, y elásticos, no en rango elástico nada más. O sea, deformaciones unitarias pequeñas, por si acaso. Hay un ejemplo. Dice, en un problema de deformación unitaria plana, tenemos que el esfuerzo en X vale 20.000 PSI. PSI, ¿saben qué significa PSI? Son unidades de presión. A ver, uno de ustedes. ¿Aló? Libra por pulgada cuadrada. Exactamente, ¿no? Libra por pulgada cuadrada. Eso significa PSI, pounds square inch, ¿no? Punch square inch, o sea, libra por pulgada cuadrada, sobre pulgada cuadrada.
Entonces, el esfuerzo en X, 20.000, el esfuerzo en Y, o sea, esfuerzo normal, sigma sub X, 20.000 PSI, sigma sub Y, menos 10.000 PSI, el módulo de elasticidad 30 por 10 a la, no, 30 por 10 a la 6 PSI, y la relación de Poisson igual a 0.3. Dice determinar el valor del esfuerzo sigma sub Z, ¿no? Ahí para que se vea mejorcito, pero ahí está. Determinar el valor del esfuerzo sigma sub Z. Por ejemplo, acá yo lo he hecho así, ¿no? Pero hagámoslo como en clase, pues, está hecho. A ver, miren, entonces es en un problema de deformación unitaria plana. Entonces, en un problema de deformación unitaria plana, podemos usar esto, ¿no? Vamos a usar eso. La ecuación 1.19. Podemos decir eso. Está con matches, por eso está esta cosa. Vamos. Usamos la ecuación 1.19, ¿no? 1.19. Entonces la ecuación 1.19 ya lo he copiado. Es la ecuación 1.19, por si acaso. Es un problema de deformación unitaria plana, ¿no? Muy bien. Entonces miren, nos dan los esfuerzos en X, nos dan el esfuerzo en Y, y nos piden que determinemos esto. 20.000 menos 10.000, acuérdense. Entonces nos dan esto. Entonces lo podemos expresar así, ¿no? Con el mismo formato, pero ya haciéndolo así. Ciego, no hay luz acá. Pero me pongo acá porque acá tengo más internet. Esto es de 3 por 3. Y esto es de 3 por 1. Y acá también es. Entonces miren, acá tenemos sigma sub X. Bueno, ya reemplazando valores. Sigma sub X nos han dado 20.000, ¿no? 20.000 PSI. 20.000. Muy bien. Sigma sub Y menos 10.000. Menos 10.000. Y, bueno, no nos dan esto, simplemente puedo copiarlo, creo que no. Pues igual al módulo de la ciudad, ya nos dan el módulo de la ciudad, 30 por 10 a la 6, ¿ya? Eso es 30 por 10 a la 6, por si acaso. Y acá tenemos un producto de 1 más el módulo de Poisson, 0,3 por
1 menos 0,3, ¿no? Sí. 2 por 0,3. Estoy haciendo esto, estoy reemplazando esto y acá tenemos estas relaciones. Acá 1 menos b, o sea, 1 menos el módulo de Poisson. Tengo 0,3, es 0. Aquí es 0,3. Aquí es 1 menos 0,3. Estoy haciendo así porque se supone que son unas clases y las clases tienen que ser didácticas. 0, 0. Y acá es 1 menos 0,3 entre 2. Y están epsilon sub x, epsilon sub y y gamma x sub y. Epsilon sub x. Epsilon sub y gamma, ¿no? Gamma x sub y. Muy bien, entonces miren, podemos sacar las ecuaciones correspondientes. Acá sería 20.000 a ver, ahí tenemos eso. Miren, para que tengan una idea, hemos dicho de que en la deformación unitaria plana, el esfuerzo Z puede no ser este, ¿no? Puede no ser 0. Y acá, si ustedes ven la ecuación, la ley de Hooke generalizada, podemos obtener sigma sub Z, ¿no? Vean esto, a ver, de acá, viendo esto. Miren, de acá podemos despejar sigma sub Z. Despejamos sigma sub Z, que ya está acá. Sería la tercera ecuación, pues, ¿no? Es la tercera, o sea, la tercera fila por esta columna, ¿no? En la deformación unitaria, como hemos visto en la deformación, en los problemas de deformación unitaria plana, el epsilon sub z, el gamma y sub z y el gamma x sub z son ceros, ¿no? 0, 0, 0. Y entonces de acá podemos sacar la tercera ecuación, o una ecuación para hallar sigma sub z. Entonces, a ver, hagamos eso. Insertar. Entonces, sigma sub z es igual. Y vamos a hacerlo. Sigma sub z es igual a esto, ¿no? Esto. El módulo de elasticidad, si quieren, y ya le ponemos valores. Bueno, como fórmula lo vamos a sacar ya. El módulo de elasticidad uno más mu, si quieren le podemos dar algunos libros. Generalmente casi todos los libros le ponen al coeficiente de Poisson, lo designan con mu. Pero eso significa eso, lo mismo, por si acaso. Solo que cuando yo utilizaba ese librillo, utilizaban ese símbolo, ¿no? Pero significa módulo de Poisson, ¿no? Ya, eso. Entonces, vamos a la tercera, ¿no? La tercera fila es esto. Entonces sería mu por epsilon sub x. Todo eso por paréntesis. Mu por epsilon sub x, ¿no? Estoy desarrollando ese sistema. Mu, ¿no? Más era pues más mu por
epsilon sub y, ¿no? Por epsilon sub y. Aquí está epsilon sub y. Más, acá miren, es 1 menos mu por 0, entonces 0, pues, ¿no? Y luego todos son 0, 0, 0, a pesar de que acá hay gamma x sub y, ¿no? Pero es 0 por esto, ¿no? Entonces ahí nomás quedaría más 0. Quieren un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ¿no? Entonces ahí sí tenemos. Entonces en definitiva queda de que el esfuerzo en Z, o el esfuerzo normal en el eje Z, es igual a esto, ¿no? Entonces, como ven acá, tengo que calcular epsilon sub x y epsilon sub y. Entonces, acá ya tengo una relación, acá tengo un sistemita que voy a despejarlo, ¿no? De acá, lo que hemos hecho en la primera parte. Voy a hallar epsilon sub x y epsilon sub y, porque para hallar sigma sub z necesito calcular epsilon sub x y epsilon sub y. No tengo, ¿no? Lo que me han dado es sigma sub x y sigma sub y como dato. Y el coeficiente el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, nada más, ¿no? Entonces, de esta ecuación, desarrollemos esta ecuación. Tenemos unos datos, ¿no? Habíamos visto esto. Entonces, 20.000 va a ser igual a esto. Un sistema de 2 por 2 va a ser, por si acaso. Esto es igual a esto. Ajá. Está muy bien. Va a ser un sistema de 2 por 2, puede ser así. Entonces, miren, voy a multiplicar. Voy a hacer esto, 20.000. 20.000 es igual a todo esto. ¿Cuánto será para allá? Voy a operarlo. Eso por si acaso. Esa constante, ¿ya? Esto sería 1 menos 0,3007, bueno, 0,7 por epsilon sub x. ¿Está bien? Entonces, sí, 1 menos 0,307. 0,7 por epsilon sub x. 0.7 por epsilon sub x. Bien, luego, ¿no? Más, este es un producto, esto es igual pues a esta fila por esta columna, ¿no? 0.7 por epsilon sub x más 0.3 por epsilon sub y. 0.3 por epsilon sub y. Muy bien. Y más también sería 0 por esto, ¿no? 0. 0 por gamma x sub y es 0. Muy bien. Ya tengo la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería con la segunda fila menos 10.000 es igual a esta misma constante que ya lo he calculado. Por y acá en la segunda es 0.3 por epsilon sub x. 0.3 por epsilon sub x, ¿no?
más, acá sería 0.7, ¿no? 0.7 por epsilon sub y. Como ven, miren, acá tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Acá hay una ecuación y otra ecuación y dos incógnitas, ¿no? Lo puedo resolver con cualquier método, ¿no? Por eliminación de Gauss, por lo que sea. Incluso lo podemos, si quieren, lo multiplican o lo dividen y tendríamos eso, ¿no? Podríamos multiplicarlo, acá sería por 0.7, acá por 0.3 y veríamos qué es lo que pasa, ¿no? O sea, podemos usar esto mismo para tenerlo así. A ver, esto por 0.7, ¿no? Aquí está. Sería así, ¿no? Sería así. Nos olvidamos de esto. Sería así. Esto sería por 0.3. Esto, 0.3. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2, ahí está el sistema. Si quieren lo pasan acá para que vean que este es el lado derecho. No hay ningún problema en eso, no se supone que ustedes saben álgebra. Muy bien, entonces ya está el sistema de 2 por 2. Habría que resolver eso, bueno, por cualquier método. A ver, hagámoslo. Por Gauss y Jordan. Aquí está Gauss y Jordan. ¿Qué pasa con Gauss y Jordan? Ya estará ejecutándose algo. Esto se está ejecutando y no puede ser nada. Muy bien. Número de ecuaciones 2. El primer coeficiente es este. Para que no se pierda voy a hacerlo así. El primer coeficiente, como les digo, es esto. Segundo es esto. El lado derecho, 20.000. Lo mismo. Luego es esto. Lado derecho menos 10.000, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos la deformación epsilon sub x y la deformación epsilon sub y. Vamos para acá. Y tendríamos esto. Entonces epsilon sub x vale esto. Tenemos que llevar esto. Ya tengo las deformaciones unitarias en epsilon sub x y en epsilon sub y.
las deformaciones unitarias en X y en Y. Y entonces ya habíamos hallado esto, la fórmula para hallar el esfuerzo en Z, ¿no? Podemos calcular el esfuerzo en Z con nuestra fórmula. Acá simplemente reemplazamos. Nuevamente, esto vale, ¿cuánto? 30 por 10 a la 6, ¿no? 30 por 10 a la 6. Lo mismo, por el caso que voy a hacerlo con paciencia. Esto vale 30 por 10 a la 6, eso es, mu vale 0.3, 0.3, 0.3, epsilon sub x ya está hallado acá, vale esto. 0.3 y epsilon sub y vale esto. Negativo, por eso le pongo eso. Pero ya está, aquí está el esfuerzo normal, ¿no? Ya se puede irse. Con calculadora nomás podemos hacerlo eso. Acá. 2999.9, debe ser 3000, pero ya bueno, errores de donde iba, ¿no? Igual a 3000, digamos. 3000 PSI. Listo. Ahí está el esfuerzo ¿no? El esfuerzo en Z. Listo. Si tienen alguna duda pueden preguntar, como esto es esto de cuando es match debemos de checarle un poquito. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o está claro? Ya. Entonces, efectos por temperatura, ¿no? Si se conoce la variación de temperatura delta T en un punto X y Z, pues, en cualquier punto X y Z, con respecto al estado original, entonces se puede obtener la deformación asociada, ¿no? Para los materiales isotrópicos, el aumento de temperatura delta sub T ocasiona una deformación unitaria uniforme que depende del coeficiente de dilatación lineal alfa del material, ¿no? Se supone que alfa, que representa el cambio en longitud por cambio de temperatura unitaria, es constante dentro del intervalo de variación de temperatura. Esta deformación unitaria tampoco genera ningún esfuerzo cuando el cuerpo tiene libertad para deformarse, ¿no? Libertad para deformarse. Entonces, esto debe ser ecuación 1.20. La deformación unitaria por temperatura se representa como una deformación unitaria inicial, ¿no? Epsilon sub 0, alfa delta sub t, ¿no? Alfa por delta sub t, coma, alfa delta sub t, coma, alfa delta sub t. Y como ven, las deformaciones angulares son ceros, ¿no? 0, 0, 0, transpuesta. Entonces, o sea, si nosotros tenemos un cambio de temperatura, ¿no? Si se calienta un cuerpo, por ejemplo, y está libre, o sea, no está sujeto a nada, ese cuerpo libremente se va a agrandar, pues, ¿no? En las tres dimensiones, en X, en Y y en Z, ¿no? Y ese alargamiento va a depender del coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Y la variación de temperatura y el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a alargar o se va a cortar ese material? En las tres dimensiones es alfa delta sub t, alfa delta sub t, alfa delta sub t. Se supone que esto es una variación unitaria, es una deformación unitaria, lineal, ¿no? O sea, quiere decir de que no tiene unidades. Si queremos cuánto se va a alargar, por ejemplo, en la dirección X, habría que multiplicar por la longitud en X que tiene el material, pues, ¿no? Esto, alfa delta sub t por Lx, ¿no?
cuánto se alarga o se acorta en el eje Y, sería pues alfa por delta sub t por LY, ¿no? Y en el eje Z, igual alfa por delta sub t por LZ, ¿no? Estas son deformaciones unitarias, o sea, para obtener la deformación o el alargamiento o acortamiento de la barra, vamos a decir, por ejemplo, o, ¿no? O del bloque ese, pues, ¿no? En las direcciones X, Y y Z, habría que multiplicar por sus longitudes en X, en Y y en Z, respectivamente, a cada uno de estos, ¿no? A cada uno de estas deformaciones unitarias iniciales, ¿no? Por temperatura. Entonces, las relaciones de esfuerzo de deformación unitaria son nuevamente lo mismo. El vector esfuerzo es igual a esta matriz del material D por el módulo, bueno, por la deformación unitaria menos esta deformación unitaria debido a la temperatura. Como se dan cuenta, cuando delta T es positivo, o sea, si el material se calienta, vamos a decir, el material se alargará, pero no se agrandará. Y si delta T es negativo, se acortará, por si acaso. En el esfuerzo plano, tenemos esto, ¿no? En el esfuerzo plano ya sabemos, el esfuerzo plano quiere decir de que solo en X y en Y hay ¿no? Hay esfuerzo, y en Z es igual a 0. Pero en el esfuerzo plano el epsilon sub 0 es alfa por delta sub t como alfa delta sub t y como 0. Basta, ¿no? En la deformación unitaria plana, la restricción de que epsilon sub z es igual a 0 conduce a una epsilon sub 0, epsilon sub z es igual a 0, ¿no? En la deformación unitaria plana. El epsilon sub 0 es diferente, ¿no? El epsilon sub 0 es igual a 1 más b por esto. Alfa por delta sub t, como alfa delta sub t, como 0. Transpuesta, porque realmente estos son vectores columna, por si acaso. Son vectores columna. A ver, acá hay un ejemplo. Dice, una barra larga está sometida a una carga, ¿no? Ya un incremento de temperatura de 30 grados. O sea, se está calentando. Si tenía 100, luego va a ser 130, ¿no? La deformación unitaria total en un punto es de 1.2 por 10 a la menos 5. La deformación unitaria total. Si el módulo de elasticidad es igual a 200 gigapascales y alfa es igual a 12 por 10 a la menos 6, ¿no? Por grado centígrado, determina el esfuerzo en el punto. Entonces, se considera un problema unidimensional, ¿no? Donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por esta E total menos el epsilon sub 0, ¿no? Entonces, acá nos dan el módulo de elasticidad, es 200.000. La deformación total también nos dan, que es 1.2 por 10 a la menos 5, menos, y acá el epsilon sub 0 será pues alfa, ¿no? Alfa por el delta T. O sea, 12 por 10 a la menos 6, ¿no? Por grado centígrado por 30 grados centígrados, que es el delta T. Entonces ahí se obtiene eso. Y como ven, el esfuerzo sería de compresión, ¿no? Habría menos 4.8 megapascales de compresión. Ya saben, ¿no? Si los esfuerzos nos salen negativos, eso quiere decir que es de compresión. Los esfuerzos normales, quiero decir, ¿no? Y si hubiera salido positivo, hubiera sido de tracción. En este caso, es de compresión. Como ven, la temperatura, los cambios de temperatura, cuando los materiales están restringidos, por ejemplo, en un puente, si no le dan una holgura para que el puente pueda dilatarse o contraerse cuando hay cambios de temperatura, pueden producir esfuerzos, ¿entiendes? Entonces hay que dejar, pues, ¿no? Por eso en los pavimentos, ¿no? Dejamos juntas de dilatación. Igual en los puentes, ¿no? Un apoyo es móvil justamente para eso, ¿no? Cuando los puentes son suficientemente largos, mayores de 12 metros, hay que dejar juntas de dilatación porque las temperaturas pueden provocar o bien alargamientos o bien contracciones, ¿no? Entonces, si eso tiene algo que le obstruya, por ejemplo, si es un puente y ese puente no tiene o sea, hay una pared que le impide que se mueva libremente, va a aparecer un esfuerzo, ¿no? Si se alarga, aparecerá un esfuerzo de compresión, ¿no? Y si se acorta el puente, se enfría el puente, se acortará, ¿no? Y habrá un esfuerzo de
de tracción, ¿no? Pues hay que evitar, hay que ponerle juntas, pues, para que no aparezcan esfuerzos, y a veces los esfuerzos pueden ser bien grandes, por si acaso, ¿no? Energía potencial y equilibrio, método de Rayleigh-Ritz. Entonces, vamos a entrar a eso de la energía potencial. El método de los elementos finitos se entiende mejor por el método de la energía potencial. ¿Alguien ha dicho algo? Chan Hanampa, ¿quién quiere Chan Hanampa? Sí me están escuchando, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? Los energía potencial y equilibrio, método de Rayleigh-Ritz. Creo que eso ya no lo vamos a ver, pero a ver. En la mecánica de sólidos, el problema es determinar el desplazamiento U del cuerpo, ¿no? Mostrado en la figura 1.1, que satisfaga las ecuaciones de equilibrio, 1.6. Los esfuerzos están relacionados con deformaciones unitarias, que a su vez están relacionadas con desplazamientos. Esto conduce a resolver ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, ¿no? Nosotros hemos visto el esfuerzo está relacionado con las deformaciones unitarias y a su vez las deformaciones unitarias están relacionadas con los desplazamientos, ¿no? Entonces, esto conduce a resolver ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Casi todos los problemas de la mecánica, por si acaso, entre paréntesis, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? A la solución de este conjunto de ecuaciones se le llama generalmente una solución exacta. Tales soluciones exactas existen para geometrías y condiciones de carga simples. Para problemas de geometría compleja y condiciones de frontera y de carga general, la obtención de tales soluciones es una tarea casi imposible. Aunque no tanto, ¿no? Hay métodos matemáticos, por ejemplo, yo estoy usando Geabicide para poder tratar problemas más o menos complejos y hallando las soluciones exactas, ¿no? Los métodos de solución aproximada usualmente emplean métodos de energía potencial o con variación, que imponen condiciones menos estrictas sobre funciones. El método de la rigidez, o el método, bueno, de la rigidez, o el método de los elementos finitos, porque después cuando veamos, las matrices, o sea, los elementos finitos conducen a las mismas matrices de rigidez, ¿ya? Son lo mismo, o sea, ahí no hay ningún problema. Les decía, estos métodos de elementos finitos son métodos aproximados, por si acaso, son métodos aproximados, ¿no? Y como no, por eso no se preocupen si, bueno, no se preocupen por la exactitud en estos casos, ¿no? Son métodos aproximados, cuanto más elementos finitos tengan, mejor aproximación van a tener, ¿no?, al problema, o sea, como si se resolviera una ecuación diferencial de segundo grado, pues de forma exacta, ¿entiendes? Energía potencial pi. La energía potencial total de un cuerpo elástico se define como la suma de la energía de deformación unitaria total mu y el potencial de trabajo, ¿no? O sea, la energía potencial pi es igual a la energía de deformación unitaria U más el potencial de trabajo, ¿no? Potencial de trabajo. Para materiales elásticos lineales, la energía de deformación unitaria por unidad de volumen en el cuerpo es igual a 1/2 la transpuesta del vector de esfuerzo, ¿no?, por el vector de deformación unitarias. Para el cuerpo elástico lineal, mostrado en la figura 1.1, la energía de deformación unitaria total U está dada por esto, ¿no?, 1/2 de esta integral. Y vamos a integrar esto, toda esta expresión en todo el volumen, pues, ¿no? Es un integral en toda la región, en todo el volumen. Entonces, la transpuesta del vector esfuerzos por el vector de deformación unitaria en todo el volumen, ¿no? Y el potencial del trabajo está dado por esto, pues, ¿no?, por el negativo de todos los trabajos que hacen, pues, los diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Las fuerzas de cuerpo, ¿no? El U transpuesta por las fuerzas del cuerpo. Esto es, F es fuerza por unidad de volumen, F por diferencial volumen es fuerza, fuerza por U es desplazamiento, fuerza por distancia, trabajo, ¿no? Estos son esfuerzos de tracción, o sea, son fuerzas por unidad de superficie, por diferencial de superficie, igual fuerza por desplazamiento, trabajo. Igual las cargas puntuales por su desplazamiento, trabajo, ¿no? Entonces, ese es el potencial de trabajo. Entonces, la energía potencial está dada por
por esta expresión, ¿no? Entonces, el potencial total para el cuerpo elástico general mostrado en la figura 1.1 es igual a esto. Un medio de esta integral, ¿no? Menos esta integral, menos esta integral, menos esta integral. Como estos son cargas puntuales, ya la integral lo convertimos en una simple sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Pero no se olviden de que las integrales simplemente son sumas, ¿no? Sumas de infinitesimos, pero son sumas. Aquí consideraremos sistemas conservativos, o sea, quiere decir donde el potencial de trabajo es independiente de la trayectoria, ¿no? El principio de energía potencial se enuncia como sigue. El principio de la energía potencial mínima. Eso se supone que repasen los, pues, ¿no? Métodos energéticos, buscan en resistencia de materiales o algún librito hay. En la biblioteca me acuerdo que había unos libritos bien pequeños, ¿no? Como un cuadernillo sobre métodos energéticos, ¿no? Ahí pueden ver todo esto. Principio de energía potencial mínima. Dice, para sistemas conservativos, de todos los campos de desplazamiento cinemáticamente admisibles, aquellos que corresponden a condiciones de equilibrio extremizan la energía potencial total. Si la condición extrema es un mínimo, el estado de equilibrio es estable. Ese es el principio de energía potencial mínima, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo, para sistemas conservativos, o sea, para sistemas donde no hay pérdida de energía por calor, etcétera, ¿no? O para sistemas que por el mismo camino o por diferentes caminos, por diferentes trayectorias, como dice, ¿no? El trabajo es independiente de la trayectoria. Para esos sistemas conservativos, donde no hay pérdida de energía por calor, en otras palabras, dice, de todos los campos de desplazamiento cinemáticamente admisibles, eso quiere decir, ya hemos dicho de que un cuerpo sólido, ¿no? En estructuras, un cuerpo sólido está sometido, un cuerpo, pues, ¿no? Sólido generalmente, está sometido a fuerzas, pues, ¿no? A esfuerzos, ¿no? Pero además está también sometido a ciertas condiciones de apoyo. Esas condiciones de apoyo hacen posible un cierto tipo de desplazamiento, ¿no? Ahí por eso habla de campos de desplazamiento cinemáticamente admisibles, o sea, los apoyos, los soportes, ¿no? Donde está anclado nuestra estructura, permite cierto tipo de movimiento y no otros, ¿no? Pero es una interacción entre las fuerzas que se le aplica a la estructura y el tipo de apoyo que tiene esa estructura, pues, ¿no? Dependiendo de eso. Pero esos tipos de apoyos hacen de que ciertos tipos de movimientos sean posibles y otros no, pues, ¿no? Por eso habla de todos los campos de desplazamiento cinemáticamente admisibles, o sea, los que pueden ser posibles, los que van a darse, ¿no? Se podrían dar, mejor dicho, como potencial. Dice, aquellos que corresponden a condiciones de equilibrio extremizan la energía potencial total, ¿no? O sea, esta energía potencial total es un extremo, ¿no? O sea, en otras palabras, puede ser un máximo o un mínimo, ¿entienden? ¿No? Entonces, esto es una función, véanlo como una función en matemáticas. Muy bien. Dice, si la condición extrema es un mínimo, o sea, sí, en forma de U, ¿no? En forma de U. Si la condición extrema es un mínimo, el estado de equilibrio es estable. O en otras palabras, si la energía potencial es una función, o bien de los desplazamientos, o bien de las cargas, vamos a decir, ¿no? Si esto es una función, entonces nosotros imagínense que podríamos graficarlo, ¿no? Es una función de los desplazamientos, de la energía potencial. Dice, si esta energía potencial es un extremo, entonces está en equilibrio. Ahora, si además esta energía potencial tiene un mínimo, está en un mínimo, entonces el equilibrio es estable. En otras palabras, nos están diciendo de que si nosotros podríamos expresar la energía potencial, ¿no? Como una función de los desplazamientos, o también como una función, por si acaso, no solo de los desplazamientos, sino también pueden ser de las cargas, ¿no? O sea, de las fuerzas que se les aplican. Entonces, si esta energía potencial tiene mínimos, entonces estamos en un equilibrio estable. Y lo que nos interesa a nosotros, los ingenieros civiles, es que nuestras estructuras estén, pues, en equilibrio estable, ¿no?
Quiere decir que con un cuerpo está en equilibrio estable, si nosotros le sometemos a fuerzas, entonces nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra estructura, nuestro edificio se va a desplazar, pero pronto, cuando cesa esa fuerza, va a volver a su misma posición, ¿no? O sea, ese es un equilibrio estable. En cambio, un equilibrio inestable es que a pequeños esfuerzos las deformaciones se hacen grandes, ¿no? Y ya no vuelve a su equilibrio. Por ejemplo, si este extremo fuera un máximo, estaría arriba, en la cúspide, una pequeña fuercita de esa posición haría de que, ¿no? el cuerpo ese se desplace hacia abajo, al infinito, ¿no? O sea, habrían deformaciones muy grandes. Eso es equilibrio inestable. A nosotros no nos interesa ese equilibrio inestable, nosotros queremos que nuestras estructuras sean estables y por eso buscamos que la energía potencial sea un mínimo. Y ustedes saben por matemáticas, si ustedes tienen la energía potencial, o bueno, una función cualquiera, y quieren hallar los máximos y mínimos, lo que hacen es, pues, ¿no? Hallar la derivada e igualarlo a cero, ¿no? Entonces, esa es la condición para hallar los extremos, o bien máximos o mínimos. Y para saber si es un mínimo, tendríamos que hallar la segunda derivada. La segunda derivada tiene que ser negativa, ¿no? Para que sea negativa o positiva, para que sea un mínimo. A ver, ustedes que se supone que están más frescos que yo. En una función, para saber si es un mínimo o un máximo, la segunda derivada, ¿qué signo debe tener? A ver. Ya que no me... Jóvenes, ¿están ahí? Mayor que cero, o sea, positivo. Sí, ingeniero. Ya ve, a ver, claro. Porque si esto es la función en forma de u, la primera derivada sería así, ¿no? La segunda derivada es la derivada de la derivada. Positivo, ¿no? Bueno, tienen que estar seguros. Pero eso lo podemos... Condición de un mínimo con la segunda derivada. En conclusión, si la segunda derivada de la función evaluada en un punto crítico es negativa, entonces el punto crítico corresponde a un máximo. Entonces, por contradicción, mínimo, que no, o sea, positivo. De manera semejante, si la derivada de la función en el punto crítico es positiva, entonces el punto crítico es un mínimo de la función. Ahí está. Ahí está la respuesta. Entonces, ese es el principio de energía potencial mínima, ¿ya? En otras palabras, si nuestro cuerpo está en equilibrio estable, entonces la energía potencial tiene un mínimo, y para poder hallar las ecuaciones de equilibrio, simplemente necesitamos derivar. Esa es la ventaja de la energía potencial. No necesitamos diagramas de cuerpo libre, es simplemente una vulgar derivación, nada más. Entonces, los desplazamientos cinemáticamente admisibles son aquellos que satisfacen la naturaleza de valor único de los desplazamientos, ¿no? Compatibilidad y las condiciones de frontera. O sea, esas condiciones de frontera nos van a condicionar, pues, a cómo se va a desplazar el cuerpo, ¿no? O sea, nos van a dar unos desplazamientos cinemáticamente admisibles y tiene que haber compatibilidad de los desplazamientos, ¿no? Esas son las condiciones de frontera y la condición de compatibilidad de los desplazamientos. Entonces, eso. Dice, determina los desplazamientos de los nodos del sistema de resortes mostrados en la figura B1.8. Miren, a ver, no sé si ven la figurita o no ven la figura, acá no está tan claro. Creo que ya no va a entrar en la figura. Ah, ya está, es por eso. Vamos a...
que esto sí yo quiero cortarlo. Lo cortes así. Y así. Miren, tenemos un sistema de resortes. Aquí hay, estos son puntos materiales, vamos a decir. Y están sometidos a estos resortes, ¿no? Esto tiene, ¿ven la figura? Sin cañuelo, sí se nota. No está tan claro. Y bueno, acá hay unas constantes de los resortes, 40 newtons sobre milímetro, 50 newtons sobre milímetro, 80 newtons sobre milímetro, ¿no? Y hay dos masas, una masa 1 y una masa 2. Y ahí están aplicadas una fuerza de 50 newton en la masa 2 y una fuerza de 60 newton en la masa 1, ¿no? Entonces, no, ¿qué nos piden? Determina los desplazamientos de los nodos del sistema, ¿no? De resortes, mostrar en la figura. Nos piden cuánto se desplaza, pues, este nodo 1 y este nodo 2. Entonces, la energía potencial en este caso es simplemente, bueno, acá, si ustedes se dan cuenta, el, la energía de deformación unitaria está dada por esto, ¿no? Un medio de, de, de esto, del esfuerzo por el módulo de elasticidad. O en resortes esa energía potencial es un medio de K por delta al cuadrado. ¿Ya? Eso ya es física, por si acaso. O bueno, esa integralcita sería un medio de K por delta 1 al cuadrado. Esa es la energía. Ustedes saben eso, pues, ¿no? La energía de un resorte es un medio de K por el desplazamiento al cuadrado, ¿no? Eso nomás, es la energía de deformación unitaria, la energía de deformación unitaria, un medio de K. Entonces empezamos acá, miren, un medio de 40 por delta 1 al cuadrado, más un medio de 50 por delta 2 al cuadrado, más un medio de 80 por delta 3. Acá estamos llamando que acá hay una deformación delta 1 en este resorte, delta 2 en este resorte 2 y delta 3 en este resorte 3, ¿no? Y el potencial del trabajo sería los negativos de estos, ¿no? Menos 60 por Q sub 1, el desplazamiento de este nodo 1 es Q sub 1 y el desplazamiento del nodo 2 es Q sub 2, menos 50 por Q sub 2, ¿no? Aquí está la expresión, delta, desplazamientos de los resortes, Q, desplazamientos de los nodos. Y de la figura esta vemos de que delta 1 y delta 2 son lo mismo y valen igual a Q sub 1. Y de que delta 3, la deformación del resorte en 3, es igual a Q sub 2, el desplazamiento del nodo 2 menos el desplazamiento del nodo 1. Delta 3 es Q sub 2 menos Q sub 1. Reemplazando estos valores en la energía potencial, tendríamos esto, ¿no? Si reemplazamos acá el delta sub 1 con Q sub 1 y el delta sub 3, ¿no? El delta 1 y el delta 2, Q sub 1, ¿no? Y el delta 3 con esta diferencia, Q sub 2 menos Q sub 1. Tendremos esto, la energía potencial, como esta función, ¿no? Ahora, queremos nosotros hallar, ¿no? Hallar los desplazamientos en los resortes, Q sub 1 y Q sub 2. Lo que hacemos, si esto está en equilibrio, ¿no? Lo que hacemos es derivar e igualar a 0. La energía potencial lo derivamos con respecto a Q sub 1 y lo igualamos a 0. Tendríamos una ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la energía potencial. Derivemos la energía potencial con respecto a Q sub 1. Tendríamos menos 60, acá es 0, sería menos 80 por Q sub 2, ¿no?
Acá sería 2 por 85, o sea, 170 por Q sub 1 es igual a 0. Una primera ecuación. Ahora derivamos la energía potencial con respecto a Q sub 2 y luego vamos a 0. Tendríamos la segunda ecuación, ¿no? Derivamos de 0, acá sería menos 50, ¿no? Acá menos 80 por Q sub 1 y acá 80 por Q sub 2, igual a 0. Entonces tenemos, miren, si se dan cuenta, tenemos un sistemita de 2 por 2. Es más, si lo ordenan, a ver, vamos a ordenar esto bonito, esto lo voy a expresar acá, para que ustedes se den cuenta. Estamos entrando, el método de los elementos finitos, vamos a ver que vamos a llegar a un sistema de ecuaciones de este tipo, ¿ya? De este tipo. Insertar. Dense cuenta, lo voy a expresar eso matricialmente. Esto es de 2 por 2. Miren, voy a sacar los coeficientes tanto de Q sub 1 y de Q sub 2. Entonces yo puedo decir 170 de la primera ecuación, 170 menos 80. Ya lo estoy ordenando. Y acá menos 80 y luego 80. Eso por este campo de desplazamientos, por este vector de desplazamientos. Q sub 1 Q sub 2 igual a las fuerzas. Pasándolo esto al primer término sería 60. Bueno, miren, lo estoy expresando esto mismo, así en forma matricial, sería 170 por Q sub 1 menos 80 por Q sub 2 igual a 60, ¿no? La primera ecuación. Acá, menos 80 por Q sub 1 más 80 por Q sub 2 igual a 50. Entonces, miren, si se dan cuenta, en los elementos finitos a esto se le llama matriz de rigidez. La matriz de rigidez por los desplazamientos igual a las fuerzas. Ya, ese es el método de la rigidez. Esta matriz de rigidez, si se dan cuenta, es simétrica. O sea, esa es la diagonal y eso se tiene que reflejar, ¿no? Simétrica. Resuelven ese sistema, ¿no? Y hayan Q sub 1 y Q sub 2. ¿Entienden? Se dan cuenta, no he tenido que hacer un diagrama de cuerpo libre, estar haciendo cortes, ni nada. Simplemente he expresado la energía potencial así, matemáticamente. Luego he hecho estas relaciones, vamos a decir, de compatibilidad de desplazamientos, vamos a decir eso, ¿no? Hemos dicho de que este resorte 1 se deforma, ¿no? Tanto igualmente como el resorte 2 y tiene el valor de Q sub 1, ¿no? Y la deformación del resorte 3 es Q sub 2 menos Q sub 1. Muy bien. Hemos reemplazado, hemos calculado la energía potencial y simplemente hemos derivado. He derivado dos veces. Con respecto a Q sub 1 igual a 0, tengo una ecuación, y con respecto a Q sub 2 tengo otra ecuación. Estas son las ecuaciones de equilibrio. O sea, estoy hallando las ecuaciones de equilibrio sin hacer diagramas de cuerpo libre, sin hacer cortes. Esa es la ventaja de la energía potencial, ¿no? Y es más, estamos avanzando un poco más y estamos diciendo de que esta matriz se llama justamente la matriz de rigidez. La matriz de rigidez, K por Q igual a F, ¿no? O sea, la matriz de rigidez por los desplazamientos igual a las fuerzas aplicadas. ¿Ya está? Resolviendo este sistema, eso lo pueden comprobar, debe de dar esto, ¿no? Debe de dar esto. A ver, hagamos de que estamos ahí. Entonces, Claudio Jordan. ¿Está? Número de ecuaciones, dos ecuaciones. 170 menos 80, 60 es lado derecho, menos 80, 80
y 50. Ahí tenemos Q sub 1, 1.22 y Q sub 2, 1.84, ¿no? Tal como habíamos visto. Entonces, ya nos estamos adentrando. Entonces, esa es la ventaja del método de la energía potencial, ¿no? O sea, en la energía potencial, lo que queremos es calcular la energía potencial esta. Una vez calculada la energía potencial, derivamos y vamos a obtener automáticamente las ecuaciones de equilibrio. Esas ecuaciones de equilibrio nos van a dar ecuaciones lineales, si se dan cuenta, con las incógnitas. Acá no está, Q sub 2 no está elevado al cuadrado ni al cubo, ¿no? Estas incógnitas son lineales, o sea, son ecuaciones lineales. Quiere decir que podemos usar un sistema de ecuaciones lineales como Gauss-Jordan, un software que pueda resolver un sistema de ecuaciones lineales para resolver las ecuaciones. O sea, en otras palabras, hemos convertido las ecuaciones las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ecuaciones en derivadas parciales todavía, a un simple sistema de ecuaciones lineales. O sea, podemos resolverlo incluso con ¿no? De 2 por 2 por sustitución, ¿no? Por determinantes, etcétera, etcétera. Ya los métodos de solución son ya pues por efectividad, ¿no? Usamos método del gradiente conjugado, método del Gauss-Jordan, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, esa sería la cuestión con la energía potencial. Repasen si tienen dudas. Solo recuérdense de que la energía potencial, ¿no? La energía potencial está expresado por esta ecuación. Ahora, con el método de los elementos finitos, trataremos de hacer estas integrales, pues, ¿no? Trataremos de simplificar cómo vamos a obtener estas integrales sistemáticamente y hallaremos la energía potencial y veremos cómo calculamos esta matriz de rigidez, esta matriz de rigidez, ¿no? Cómo lo vamos a modificar por las condiciones de frontera, ¿no? O la compatibilidad de los desplazamientos. Veremos cómo vamos a utilizar esto. Entonces ya veremos en su momento, ¿no? Hay otros métodos, el método de Rayleigh-Ritz, prácticamente da lo mismo, ¿ya? Solo que acá usan funciones de interpolación, ¿no? A los desplazamientos en X le llaman, es una sumatoria de estas funciones, en Y y en Z, ¿no? A esos desplazamientos se lo expresan como unas funciones y luego la energía potencial está en función de estos términos y derivan, ¿no? En función de estos parámetros, A sub 1, A sub 2 hasta A sub R, ¿no? Derivan R veces, derivadas parciales de pi con respecto y tienen R ecuaciones, ¿no? R ecuaciones con R incógnitas resuelven, ¿no? Y ahí, por si acaso, si quieren, están acá, vamos a seguir, pero básicamente nosotros en el curso vamos a seguir solo el método de la energía potencial, pero hay varios métodos, por si acaso, ¿no? Es uno de estos métodos. Acá es una barra, por ejemplo, a ver, una barra de acero está empotrada en paredes rígidas, ¿no? O sea, estas paredes no se mueven, están ahí. En cada extremo, y está sometida a una carga distribuida, T sub X, como se muestra en la figura P1.12, ¿no? Una barra rígida, hay una fuerza T de tracción, acá es función de 10 por X, y acá llega a un límite de 300 libras por pulgada, ¿no? Es una carga por unidad son fuerzas de tracción, pero ya lo han convertido a fuerzas por unidad de longitud. Las fuerzas de tracción, como sabemos, es carga por unidad fuerza por unidad de área, ¿no? Lo han multiplicado probablemente por su diámetro y tiene ya, pues, carga por unidad de longitud, ¿no? Entonces, acá hay una fuerza de tracción y, bueno, determina el desplazamiento de su PX usando el método de Rayleigh-Ritz, suponga etc. Escriba la expresión para la energía potencial pi, ¿no? Ahí está
El problema se considera como unidimensional. Esto sería la expresión para la energía potencial, ¿no? No hay cargas, no hay cargas volumétricas, no hay cargas puntuales, solo hay cargas de tracción, ¿no? Ahí están, cargas de tracción. El DS habríamos que reemplazarlo por DL nomás, pues, ¿no? Porque ya está, este. No se considera el peso de la base y no existen cargas puntuales, o sea, F es igual a la carga volumétrica o el peso específico, es cero, las cargas puntuales son ceros, hay cargas sí de tracción que lo han convertido ya a carga por unidad de longitud, el DS entonces habría que transformarle a DL, ¿no? La energía potencial, el, la energía de deformación unitaria está dada por este integral, habría que integrar esto. Ya sabemos que la deformación unitaria, el épsilon, en un problema unidimensional, es la derivada de u con respecto a x, en sí, derivada parcial de u con respecto a x, pero si es en una dimensión, esa derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria, ¿no? Sabemos que el esfuerzo, ¿no?, es igual al módulo de elasticidad por épsilon. Entonces, el módulo de elasticidad, épsilon es du sobre dx, ¿no? Eso es al cuadrado ya, ¿se dan cuenta? Y la integral lo vamos a hacer desde 0 hasta 60, ¿no? El volumen lo podemos expresar, aquí el área de la sección transversal es de 2 centímetros, de 2 pulgadas cuadradas, entonces yo lo puedo expresar el volumen, el diferencial de volumen, el área 2 por dx, pues, ¿no? O A por dx, ¿no? A por dx. Acá tenemos U sub x, ¿no? La carga 10x, ¿no? Y el diferencial de superficie, ¿no? Pues acá estoy haciendo este truco. Pi por diámetro al cuadrado es igual pi por diámetro al cuadrado entre 4 es igual al área, entonces de acá despejo el diámetro. Aunque en vano me he matado ahí, pero bueno, haciéndolo, el diámetro entonces sería raíz cuadrada de 4, ¿no? De 4a entre pi, ¿no? O sea, 2 área entre pi. Muy bien. Y acá mm, la fuerza de tracción está variando, ¿no? Como una función de 10x, así. 10x. Entonces, como ven, el área lo estoy expresando así, ¿no? Pi por diámetro de x, por si acaso. El diferencial de área, este de ds, ¿no? Pi por d de x. Pi por d es el perímetro, pues, ¿no? Pi por d. Y por un diferencial de x sería la superficie, pues, que está por fuera, ¿no? Ya, muy bien. Eso es de 0 a 30 es una variable 10x y de 30 a 60 ya es constante, ¿no? Vale 300. Es un mu x por 300 pi por dx. Muy bien. Esa sería la energía potencial. No sabemos cómo varía, pues, ¿no?, los desplazamientos, ¿no? Estamos suponiendo de que los desplazamientos tienen esta función, una función cuadrática, ¿no? Por las condiciones de frontera sabemos, las condiciones de frontera son estas, de que los desplazamientos acá son ceros y acá, ¿no? O sea, en x igual a 0, el desplazamiento es 0, y en x igual a 60 también el desplazamiento es 0, ¿no? U es 0 en x igual a 0, y en x igual a, también es 0 en x igual a 60, ¿no? Por tanto, a sub 0 es 0, y acá tenemos que a sub 1 vale menos 60 sub 2, en otras palabras, de que u es igual a sub 2 menos 60x más x al cuadrado, ¿no? Derivando ahora esto, derivando u con respecto a x, tenemos la deformación unitaria, ¿no? Que sería menos 60 más 2x, ¿no? Por a sub 2. Reemplazando, haciendo todo esto, tenemos la energía potencial para hallar a sub 2, ¿no?
es la energía potencial en función de A sub 2. Derivamos la energía potencial con respecto a sub 2 y logramos a 0, hallamos A sub 2, ¿no? ¿Qué sería eso? Entonces el desplazamiento sería de este tipo, ¿no? Ya hemos hallado A sub 2, U es igual a tanto. Bueno, la gráfica de los desplazamientos. Listo. Pero eso es por el método. Ya olvídense de esto, son otros métodos. Pero si quieren, ahí está, por si acaso, ahí está Este es otro método, el método de Galerkin también, pues otro método, ya no lo vamos a ver. Ya no lo vamos a ver. A ver, el principio de Saivenan, considera, dice esto, ¿no? Dice, sí tenemos tiempo todavía. Con frecuencia, dice, tenemos que hacer aproximaciones al definir condiciones de frontera, ¿no? Para representar una interfaz soporte estructura. Por ejemplo, dice, considera una viga en voladizo, libre en un extremo y unida a una columna por medio de remaches en el otro. Surge la pregunta de si el extremo remachado es total o parcialmente rígido, y si cada punto en la sección transversal del extremo fijo va a tener las mismas condiciones de frontera que los demás. Saivenan consideró el efecto de diferentes aproximaciones a la solución de todo el problema. El principio de Saivenan establece que, en tanto las diferentes aproximaciones sean estáticamente equivalentes, las soluciones resultantes serán válidas en regiones bastante alejadas del apoyo, es decir, las soluciones pueden diferir en forma significativa solo en la vecindad inmediata del soporte, ¿no? Ese principio de Saivenan nos permite sustituir, pues, un sistema complejo por un sistema más simple, ¿no? Por ejemplo, en este caso está considerando una viga en voladizo, ¿no? Esa viga en voladizo nosotros lo podemos suponer que es empotrado, ¿no? Está remachado, ¿no? Pero podríamos suponer de que está articulado, ¿no? Está articulado, doblemente articulado, una articulación acá y otra articulación acá. Saivenan nos permite decir de que si estamos suficientemente alejados de este apoyo, ¿no? Los diferentes esfuerzos, deformaciones que hayan en esa viga en voladizo, no van a diferir notablemente si son estáticamente equivalentes, dicen, ¿no? O sea, un modelo lo podemos suponer que está empotrado, ¿no? Y el otro modelo podemos suponer de que no está totalmente empotrado, tiene articulaciones, ¿no? Pero están en equilibrio ambos, estáticamente son lo mismo. Entonces, a distancias suficientemente alejadas del apoyo ese, vamos a tener iguales deformaciones, o prácticamente, ¿no? Iguales deformaciones, iguales esfuerzos, ¿no? Entonces, ese principio de Saivenan nos permite hacer eso. Y no solo para apoyos, ¿no? También para cargas. Una carga distribuida, por ejemplo, la carga de unas ruedas sobre las vigas de un puente, ¿no? Esa carga es complicada, ¿no? La huella que deja la llanta sobre un pavimento, sobre un puente, etcétera, es probablemente de forma elíptica, ¿no? Pero los esfuerzos en cada puntito de esa elipse son diferentes, ¿no? Son diferentes totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? El principio de Saivenan nos dice de que podemos sustituir todos esos esfuerzos por unas resultantes, ¿no? Y tratarlo eso como una carga puntual. O sea, y por eso suponemos que las cargas de los carros para diseñar puentes son cargas puntuales, ¿no? Entonces, si nos alejamos suficientemente del punto de aplicación, o sea, de las llantas, vamos a calcular las reacciones, ¿no? Los esfuerzos en cualquier otro punto, prácticamente van a ser los mismos si aplicamos la carga real con una carga bien complicada que si consideramos una carga puntual, ¿no? Es el principio de Saivenan. El principio de Saivenan o esa hipótesis nos permite hacer esas sustituciones. Eso es básicamente para diseño, el esfuerzo de von Mises. El esfuerzo de von Mises dice, se usa como un criterio para determinar la aparición de una falla en materiales dúctiles, ¿no? O sea, en metales, por ejemplo, en acero, etc.
El criterio de falla establece que el esfuerzo de von Mises, ¿no? Sigma B sub M, debe ser menor que el esfuerzo de fluencia, sigma Y, del material. En forma de desigualdad, el criterio puede escribirse como el esfuerzo de von Mises es menor que el sigma Y, o el FY, si ustedes quieren hablar de acero, ¿no? El esfuerzo de von Mises está dado por, el esfuerzo de von Mises es igual a la raíz cuadrada de la invariante 1 al cuadrado menos 3 veces la invariante 2, ¿no? Donde I sub 1 y I sub 2 son las primeras invariantes del tensor de esfuerzo, ¿no? Para el estado general de esfuerzo expresado por la ecuación 1.5, I sub 1 y I sub 2 están dados por esto, ¿no? I sub 1, la invariante 1 es la sumatoria de los esfuerzos normales, sigma sub 1 más, no, sigma sub Y más sigma sub X más sigma sub Y más sigma sub Z. La invariante 2 está dado por este producto, ¿no? Por este cuadrado de esfuerzos. Muy bien. ¿Qué significan? ¿Qué son las invariantes? Bueno, eso es en resistencia material, ¿no? Estas invariantes, ustedes saben que para hallar los esfuerzos principales, nosotros hacemos un problema de vectores propios y valores propios, ¿no? O sea, para hallar las tensiones principales en un sistema, nosotros resolvemos un problemita que en matemáticas se llama, pues, determinar los valores y los vectores propios, ¿no? Los valores propios y los vectores propios. Los esfuerzos principales son valores propios, ¿no? Y se denominan sigma 1, sigma 2 y sigma 3. La sumatoria de esos esfuerzos es una invariante, por si acaso, y se llama I sub 1. ¿Qué significa que es una invariante? O sea, por más que nosotros cambiemos de sistemas de coordenadas, por más que nuestros sistemas de coordenadas giren, etcétera, etcétera, o sea, o se desplacen, o ambas cosas giren y se desplacen, la sumatoria de los esfuerzos para cualquiera de esos sistemas, la sumatoria de los esfuerzos normales, vamos a decir, en los ejes X, Y y Z, donde X, Y y Z puede ser cualquier sistema de coordenadas referenciales que ustedes pongan. Ustedes dicen, bueno, cada uno de nosotros tenemos un punto de vista, ¿no? Hablando en términos filosóficos. Muy bien, dicen en derecho, dicen, tú, según tu punto de vista, es tu verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros hablando en ingeniería, en física, la verdad es única, ¿no? Es como decir 2 más 2 es 4 para todo el mundo. Igual las invariantes son esos. Nuestros puntos, nuestros sistemas de referencias para cada uno pueden ser diferentes. Tú puedes considerar el eje X para la derecha, uno puede considerar el eje X para adelante, otros para atrás, y etcétera, etcétera, como sea. Pero la sumatoria de los esfuerzos, de los esfuerzos normales, es una invariante. O sea, esto no va a variar por más que tú varíes los ejes X, Y y Z, y estos esfuerzos sean diferentes en esos sistemas. Pero la suma va a ser siempre una constante, ¿ya? A eso se le llama invariante, ¿no? La ciencia justamente consiste en hallar invariantes, o sea, que no dependan del observador, ¿entienden? Que no dependan del punto de vista del observador o de su sistema de referencia. Eso es una invariante. Entonces, la primera invariante es esta, que dice que la sumatoria de los esfuerzos normales es una constante y se llama I sub 1, ¿no? I sub 2 es este producto. Se supone para un problema dado, pues, ¿no? Para un problema dado, tú puedes, para ese problema dado, puedes escogerte los sistemas X y Y Z que más te convengan. Pero esas invariantes, para esos sistemas totalmente diferentes, estas invariantes van a ser los mismos. Ustedes, por ejemplo, son 53 alumnos, ¿no? Creo. Y entonces ustedes podrían escoger 53 sistemas de referencias para resolver un mismo problema, ¿no? Cada uno, desde su punto de vista, resuelve. Pero si ustedes calculan estas invariantes, los 53 van a tener esta misma cantidad. Y sub 1 va a ser para los 53 de ustedes, en sí, para los infinitos sistemas que puede haber, pues, ¿no? Son constantes. Entonces, I sub 1 y sub 2, ¿no? Y falta la I sub 3, ¿no? Que es la determinante del tensor, ¿no? Del tensor de tensiones, que ya lo hemos visto en la primera parte, en el día de ayer, hemos visto el tensor de tensiones. La determinante de ese tensor de tensiones es el I sub 3. Entonces, el esfuerzo de von Mises está calculado por esas invariantes, ¿no? Y debe ser menor que esta. Entonces, aquí están en función de las tensiones principales, cuando nosotros expresamos
estas invariantes en un sistema que está dado en los ejes principales, ¿no? Entonces, cuando calculamos los esfuerzos principales, pues ya no hay esfuerzos cortantes, ¿no? Serían ceros. Nos quedaría así nomás, ¿no? Entonces, el esfuerzo de von Mises también se puede expresar en función de los esfuerzos principales de esta manera. Entonces, es un criterio de falla, ¿no? O sea, si llegamos ya a este esfuerzo de von Mises, probablemente nuestro material dúctil va a comenzar a fallar, por si acaso, ¿no? Es simplemente eso. Eso es para repasar lo que, ¿no? Para ver. Es para diseño, ¿no? Es para diseño. Programas de computadora, bueno, los programas serán escritos usando el lenguaje de programación C++, un entorno gráfico, y eso lo he hecho el año 2003, por si acaso, ¿no? O sea, mi aporte es haber escrito programas, porque la teoría tú puedes conseguirlo en cualquier libro. Yo no estoy tratando de inventar nada, ¿no? En esa época todavía no estaba a ese nivel, ¿no? Simplemente mi tesis es simplemente haber hecho un software de estructuras, ¿no? Usando C++, un entorno Windows, ¿no? O sea, programación orientada a objetos y en un entorno gráfico, Windows. Eso fue mi aporte, ¿no? Listo. Bueno, hemos terminado el capítulo 1. Entonces, tienen ustedes el material, pueden estar leyendo. Repasen si tienen algunas dudas de ciencia de materiales, de los métodos energéticos, repasen eso. Y ahí nos quedaríamos. A ver, jóvenes, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ¿alguna duda o está todo claro? Está claro, ingeniero. Y está claro y no tienen dudas, bueno, estudien, ¿no? Pues ahí está el material, por si acaso. Bueno, jóvenes, nos vemos. Buenas noches, ingeniero. Ya, buenas noches.